Jóvenes, buenos días. Estamos en la semana 10. El tema es supresión de oraciones o eliminación de oraciones, como también se le conoce. ¿Ya? Bien, ¿qué nos dice entonces? La capacidad para seleccionar es útil cuando necesitamos comunicarnos con los demás. Debemos elegir con rapidez mental las palabras adecuadas y las frases necesarias para expresar nuestras ideas. De modo semejante, cuando deseamos redactar, debemos escoger de entre muchos medios de comunicación aquel de contenido claro y objetivo, así como seleccionar todo un cúmulo de informaciones, aquellas que resulten realmente valiosas. A través de estos ejercicios, el estudiante desarrolla un conjunto de habilidades tales como el análisis, la síntesis y la selección de ideas, las cuales en última instancia le permiten manejar un discurso claro, coherente y conciso. Cuando te habla de eliminación de oraciones, lo que te está diciendo implícitamente es que hay una jerarquía. ¿De acuerdo? Hay una jerarquía, algo así como el plan de redacción. Pero en este caso, en plan de redacción, tú esa jerarquía la utilizas para ver cuál debe ir primero, ¿sí o no? Vas a utilizar todas, pero simplemente ves cuál debe ir primero. En supresión de oraciones, la jerarquía no es para ver cuál debe ir primero, sino cuál es importante y cuál no. Aquello que no es importante simplemente lo descartas, ¿no? Lo eliminas, o sea, no es que lo dejas para después, al final, como el plan de redacción, sino lo eliminas, ¿ya? La supresión de oraciones te pide eso. Ahora, para que tú elimines, tienes que encontrar que entre los elementos que tienes ahí guarden coherencia, estén vinculados unos con otros, sean necesarios. Ahora vamos a verlo. ¿Qué te dice? Criterios para la resolución. Primero que todo, redundancia. Se debe suprimir una oración en los siguientes casos. Una idea se repite, se elimina la que aparece después. Una idea está implicada en otra, se va a la de menos información. Los deportes colectivos, son una pasión, te dice. Los deportes colectivos son una pasión popular. En el Perú, por ejemplo, el fútbol tiene olor a multitudes. También gusta mucho el vóley. Yo ahí eliminaría la C, profesor, porque me está hablando del fútbol en la B y en la C me habla del vóley. Puede ser, tienes razón. ¿Qué más? Te dice después, ¿no? Aunque el fracaso en Sydney 2000 fue estrepitoso, se lo ve promisoriamente. Profe, la D no entiendo si me habla del fútbol o del vóley. Leamos la E. Las masas prefieren el balompié en el Perú. ¿Las masas quiénes son? La muchedumbre, el público, la multitud, ¿sí o no? Y cuando dicen el balompié, ¿a quién se refiere? Al fútbol. ¿Qué es la letra A? Léela, por favor. Los deportes colectivos son una pasión popular, popular de mucha gente, mucho público, muchas personas, del pueblo. La letra E está repitiendo lo que está contenido en la A. ¿Cómo se le llama ese criterio? El criterio se le va a llamar redundancia. Entonces, para eliminar una oración, tenemos básicamente tres criterios, ¿sí o no? El primero, ¿cuál es? Te lo acabo de decir. El primero va a ser entonces redundancia. Redundancia. ¿Ya? Escucha. Redundancia. ¿Listo? ¿Qué es la redundancia? Te lo pongo acá bonito, ya mira. Bonito, ya. En síntesis. Cuando repite información. Ya está. Eso es todo. Cuando repite información. ¿Listo? Segundo criterio. Contradicción. Debe eliminarse aquella que muestre una información que se oponga a la idea básica común. Todas las madres muestran un efecto filial diferente al de los padres. Recibir amor hará que los hijos entreguen amor. Te está hablando del amor que le dan de repente las madres a los hijos. Si el hijo recibe amor, el hijo va a dar amor. Muchas sociedades viven en desamor por una mala relación materno-filial. Materno-madre, filial-hijo, ¿no? Los padres y las madres no muestran sino un mismo cariño hacia sus hijos. No. El texto te está hablando de que la madre da mucho amor a su hijo. Tan especial y preponderante es el amor maternal que se ha acuñado la frase madre solo hay una. Profesor, ¿se va a la I porque me está hablando otro tema? No, te está hablando del amor de madre. Todas te hablan del amor de madre, ¿sí o no? Y que el amor de madre destaca generalmente por encima del padre. Pero la D que dice, los padres y las madres no muestran sino un mismo cariño. La D me está hablando algo que se opone a la idea nuclear del tema. Por lo tanto, se elimina la letra D. ¿Cuál es el asunto? Contradicción. Lo ponemos acá, ¿no? Contradicción. Listo, ya está. ¿Cuándo se da la contradicción? Lo ponemos también acá. Cuando una oración, vamos a ponerlo ya, para que lo entiendas facilito. Cuando una oración se opone. ¿De acuerdo? ¿A qué se opone? A la idea medular. Y tercer y último caso. ¿Qué nos dice? Inadvertencia. Cuando una oración no muestra una relación específica con el mensaje esencial dado por las demás, debe ser eliminada. Ah, ya. O sea, todos me están hablando de una idea, pero hay una oración que se aleja de esa idea. ¿Cuál es esa oración? Leo.
La ciudadela de Machu Picchu es la más grande muestra del ingenio de los constructores incas. ¿Qué hago yo? Mira, yo voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Aquí, mira, mira. Pongo la número 1 y ¿qué busco? Busco sujeto y predicado, nada más. Sujeto más predicado. O si quieres, ¿no? Si quieres. ¿De quién me habla y qué me habla? La 1, ¿de quién te habla? La ciudadela de Machu Picchu es la más grande y muestra el ingenio de los constructores incas. Ah, ya me habla el profesor de la ciudadela de Machu Picchu. ¿Qué te dice de ella? Ah, que es la más grande muestra, dice, más grande muestra de construcción. ¿De quién? De los incas, ¿sí o no? Ya está. Ahora me voy a la 2. La 2, ¿qué me dice? Solamente sacando de quién te habla y qué te habla. La 2. La ciudad de Cusco está construida sobre las ruinas de los templos incaicos. Ya, ¿de qué habla la 2? Dice ciudad. Ciudad del Cusco, ¿sí o no? ¿Qué más te dice? Está construida. Está construida. O sea, acá tácitamente, ¿de qué me está hablando? De su ubicación, ¿sí o no? Acá me habla de qué, profesor, de una característica. Pero acá no, acá te habla de ubicación. ¿Listo? Leo la 3. Vamos a ver a quién apunta ya. Vamos a ponerlo aquí así ya, para que no te vayas a confundir. Profe, me confundo ya, acá está, para que no te confundas. Ubicación y característica. Ya está. Número 3. ¿Qué me dice? Esta ciudadela ubicada en la cima del monte, este mismo nombre, se salvó de la destrucción debido a su difícil acceso. Esta ciudadela, ubicada en la cima del mismo monte, ubicada, mira, acá te lo pone literal, ubicada. O sea, mientras acá, lo voy a poner con verdecito, me está hablando de característica, acá de qué me habla, de ubicación. Si te das cuenta, el predicado ha cambiado, ¿no? Pero el sujeto sigue siendo el mismo, ciudadela. Hasta ahí yo eliminaría la 2, profesor. ¿Por qué? Porque me está hablando de la ciudad. Muy bien. Sigamos. La oración número 4, ¿qué me dice? Leo. Fue descubierto recién en las primeras décadas del siglo pasado por un arqueólogo norteamericano. Pregunta, ¿qué fue descubierta? Tácito, ¿no? Sujeto tácito. ¿Qué fue descubierto? ¿La ciudadela o la ciudad? La ciudadela, profesor. Muy bien, alumnito, te has ganado un chicle. Ciudadela, ¿sí o no? Ahí está. Ciudadela, ¿no? Y dice, ¿por quién? Fue descubierto recién en las primeras décadas del siglo pasado por un arqueólogo. Su descubrimiento te habla, mira. Ahí está. Descubrimiento. Vamos llenando más información. Descubrimiento. Y para terminar y disipar tu duda, vamos a irnos a la 5. A ver la 5 que nos dice. Leo. Actualmente es un punto de peregrinación para todos los que intentan descubrir nuestras raíces americanas. ¿Quién es el punto de peregrinación? ¿La ciudad del Cusco o la ciudadela de Machu Picchu? En estos dos casos, ¿qué ha pasado? El sujeto ha sido tácito, ¿no? Y si estás distraído, ya fuiste. ¿Ah? Acá es explícito, ¿no? Acá es implícito. ¿Qué me está hablando? Dice en la actualidad es un punto de peregrinación. O sea, me está hablando de una característica, ¿no? Ya está. ¿Qué puedo hacer yo, profesor? Yo podría sacar mi asunto exacto. Cuando tú resuelves eliminación de relaciones tienes que ver 3 puntos. Tienes que ver primero que todo el asunto. ¿De quién o de qué te está hablando? Tienes que ver tu criterio. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuál es la razón por la cual eliminas? Y al final, de ya para qué te viene la clave. La clave es lo último que tú buscas. Tú no buscas al inicio la clave. La mayoría, ¿por qué se equivoca en el examen de admisión? ¿Por qué falla? Porque ¿qué busca primero? La clave. Pero ¿cómo encuentras la clave si no sabes la razón por la que la encontraste? ¿Y cómo encuentras la razón si primero no has hallado el asunto? El asunto me lleva al criterio. El criterio me va a dar de ya para la clave. ¿Te das cuenta? Profesor, ¿pero cómo saco el asunto? Suma de quién te habla y qué te habla. ¿De quién te habla y qué te habla? ¿De quién te habla y qué te habla? ¿De quién te habla? ¿De quién te habla la ciudadela de Machu Picchu? ¿Qué te habla? Características. Esta idea se repite. Característica. Listo. ¿Cuál sería tu asunto entonces acá? ¿Qué le ponemos? Mira, díctame. ¿Qué le ponemos? Le ponemos entonces características de la ciudadela de Machu Picchu. ¿Listo? Ya, profesor, yo veo que la número 2 me toca un tema distinto. ¿Y cómo se le va a llamar cuando te toca un tema distinto? ¿Se le llama contradicción? No. ¿Cómo se le llama? Inantingencia. Así está, ¿no? Inantingencia, ahí está. ¿Cuándo se le llama inantingencia? Menciona, acá le ponemos, ¿ya? Menciona un tema distinto. Ya está. ¿Y qué está haciendo? La número 2. Criterio, entonces, inantingencia.
Suficiente. ¿Cuál se elimina? La 2, profesorcito. Ya está. ¿Listo? ¿Qué tienes que hacer siempre? Asunto, criterio y clave. ¿Cómo saco el asunto, profesor? Primero el sujeto, después el predicado. ¿Listo? ¿De quién te habla? ¿Y qué te habla? ¿De quién te habla? ¿Y qué te habla? Si yo logro encontrar de quién me habla y qué me habla, ¿qué estoy hallando? El asunto. Y cuando yo he encontrado el asunto, ¿qué es muy probable que vaya a buscar? El criterio. ¿Cuáles son los tres criterios? Redundancia, contradicción e impertinencia o ininteligencia. Y al final, ¿qué me viene gratis? La clave. ¿Por qué la mayoría se equivoca? Porque lo hace todo al revés. Empieza de la clave, ¿no? No, pues no busques la clave. ¿Ya? Bien. Vamos ahora al texto, verificando el aprendizaje. Te dice, el texto 1 no lo hacemos porque ya está desarrollado. Sería en vano, estaríamos perdiendo tiempo. Nos vamos entonces a lo que es el texto 2. Pedro Antonio de Alarcón nació en la decadente ciudad andaluza de Guadix. Su familia era como una representación de la decadencia de la ciudad en que vivía. Al igual que ella, se preciaban de unos orígenes que se remontan a los días de la reconquista granadina. La obra de Alarcón incluye, un momentito, si me está hablando de su biografía, de él, dónde nació, de su familia, de los vínculos que quiere tener su familia, ¿sí o no? O de los ancestros que señala su familia. ¿Y la número 4 de qué me habla? La obra de Alarcón incluye el célebre sombrero de 3 picos. No, pues, estamos hablando genealogía, sus orígenes. Y la 4 me habla de su obra. Chao, cuatrito, adiós, te me vas, lo siento. Texto 3. La vicuña era un camélido, es un camélido sudamericano. Número 2. Ella mide apenas 1 metro de altura, de estatura al nivel del lomo. Más o menos acá, ¿no? Por ahí más o menos, ¿no? ¿Listo? 3. 1 kilo de la fina fibra de la vicuña está valorizado en $920. A ver, con calma. La vicuña es un camélido sudamericano. Sujeto, la vicuña. Característica, camélido. Ya está, sujeto y predicado. Listo. Ahora sí, número 2. Ella mide apenas 1 metro de estatura al nivel del lomo. ¿Quién es ella? La vicuña. ¿Qué me dice? ¿Cuánto mide? Allá, la vicuña mide. Característica. 3. 1 kilo de la fibra de la vicuña. La 3 no te habla de la vicuña, te habla de lo que ella produce, su fina fibra. 4. La vicuña se adapta muy bien a las alturas. El sujeto, la vicuña, altura, ¿sí? Característica. 5. Este camélido posee una de las lanas más finas del mundo. Ya. La saco. ¿Qué cosa le voy a sacar a la vicuña? Su lanita. Pero la número 3 que me dice, ¿cuánto cotiza? ¿Te das cuenta? ¿Cuál se va alejando más? La número 3. Se elimina entonces la 3. Texto 4. No hay observación independiente de una teoría. O sea, viene observación y viene teoría. ¿Sí o no? Una observación experimental se lleva a cabo buscándose la confirmación o refutación de una hipótesis. Otra vez, observación. La 2 me sigue hablando de observación. La 1 me habla de observación y teoría. La 2, observación experimental. Un tipo. 3. Tiene sentido decir que toda investigación, como toda observación, es teórica. A ver. La 3, ¿me está hablando directamente de la observación? No. ¿La 3 de quién te habla? Tiene sentido decir que toda investigación, ya me profe, se va a la 3 porque me habla de investigación, momentito. Pero ¿qué pone ahí entre guiones? Como toda observación, o sea, implícitamente la 3 de quién te está hablando también. De la observación, no solo de la investigación. Ya ves, te dejas engañar. La 4 dice la investigación descriptiva, la valida, la explicativa. Pero en cambio la 4, ¿de quién me habla solamente? De la investigación. Y la 1, 2 no me hablaron de la investigación, me hablaron de la observación. 1, observación y teoría. 2, observación, tipología. 3, investigación. Sí, pero de taquito. ¡Pac! ¿A quién te metió ahí? A la observación. O sea, la 3 te está hablando de la investigación básicamente, pero sin que te des cuenta, ya te metió ¿qué cosa? ¿A quién? A la observación. En cambio, la 4 va a dedicarse solamente ¿a quién? A la investigación. Veamos la 5 para que no te queden dudas. En punto de observación no habría división tajante entre una investigación empírica y una investigación teórica. O sea, si nos referimos a la observación, ¿no? Si nos referimos a la observación, o desde el punto de vista de la observación. Sigue hablando de la observación. Adiosito 4. Se va a la 4. ¿Listo? Bien. ¿Qué más? El verano se caracteriza por un clima caluroso. Las autoridades de tránsito se preocupan por las facilidades de acceso a las playas públicas. La 1, profesor, me habla del verano. En cambio, la 2, ¿de qué me habla? De las playas. ¿El verano y las playas son lo mismo? Sí, profe, porque en el verano no va a la playa. No, momentito. La 1 te está hablando de, el verano. La 2 de las playas. No te confundas. Veamos qué dice la 3. La presencia de los salvavidas aporta seguridad a los bañistas.
Si es salvavidas, ¿con quién lo asocias primero? ¿Con verano o con playas? Con playas, ¿verdad? Oración 4. El calor propio de la estación veraniega nos hace ir a la playa. Más claro, ni el agua. 5. Son pocos los municipios que se preocupan por mantener las playas descontaminadas. 2, 3, 4, 5. ¿De quién te habla? Las playas. La 1 y quién te habla. El verano. Adiosito 1. ¿Cuál sería el criterio? ¿Cuál sería el criterio? ¿Cuál sería? Inantingencia. Las gramíneas han influido de manera decisiva en la historia humana. La recolección de semillas era una manera de buscar sustento. La 1 me está hablando solo las gramíneas. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería mi sujeto en la 1? Las gramíneas. ¿Qué me dice? Han influido de manera decisiva en la historia humana. Ah, ya, fácil, profe. Gramíneas influencian. Muy bien. 2. La recolección de semillas era una manera de buscar sustento. La recolección de semillas. ¿Semillas de quién? Sujeto tácito. De las gramíneas, profesor. Muy bien. 3. Esta recolección culminó cuando el hombre domesticó ciertas especies gramíneas. Las 2 y 3 van pegadas. ¿Alguien las separaría? Jamás. 4. El hombre más tarde extendió su dominio hacia la ganadería. Momentito, si hablamos de gramínea, hablamos de un tipo de grano. ¿De qué ámbito hablamos? Ganadería, agricultura, minería, pesca. ¿Qué ámbito? Agricultura. Pero a la 4, ¿a quién se refiere? A la ganadería. 1, 2 y 3 agricultura, 4 ganadería. La ponemos ahí por si acaso un ratito, ¿ya? Tranquilo, no te emociones. Las especies domesticadas se transformaron posteriormente en cereales, es decir, fruto de algunas gramíneas. Ah, ya, pues está listo, ¿no? ¿Cuál se va? ¿Cuál se va? ¿Cuál se va y por qué? Se va a la 4, profesor, porque me habla de la ganadería. ¿Cuál sería el tema? El tema, idea general. Cuando te pido el tema, me refiero solamente aquí, solamente al sujeto, ¿no? ¿Cuál sería el tema? Las gramíneas. Idea general, ¿no? Me está hablando de las gramíneas, nada más. Si te pidiera este es el tema. Si te pidiera el título, ¿qué haces? Profesor, cuando usted dijo las gramíneas, lo que usted ha hecho ha sido sacar solamente el sujeto. Muy bien, alumnito, qué inteligente que eres. Pero cuando te pido el título, ¿qué te pido? Sujeto más predicado. Y el título es igual a qué? ¡Guau! Hacemos una flecha por acá, mira. Al asunto. Ya está. Pregunta, ¿te bastará el tema para saber cuál se elimina? No, no es suficiente, porque el tema es general, es impreciso. ¿De acuerdo? El tema te puedes basar solamente en el sujeto. Entonces, ¿qué necesitas para saber cuál se elimina? El asunto, profesor. Y el asunto tengo que sacar sujeto y predicado. Así yo le pongo un título. Entonces, en pocas palabras, título es sinónimo de asunto, ¿no? Si quieres, en este contexto, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Texto 7. Como sabemos, muchos de los provincianos inmigrantes traen grandes aspiraciones de ascenso social. 1. ¿De quién te habla? Inmigrantes, provincianos y sus expectativas, lo que ellos desean. Ascenso. 2. Pero es cierto, no son pocos los que han fracasado, no han obtenido lo que esperaban. Son pocos. ¿A quién se refiere? Los provincianos. 3. La humanidad suele progresar a partir de las aspiraciones de los individuos. Momentito. ¿Será lo mismo decir los provincianos que la humanidad? No, porque si decimos la humanidad nos referimos también al capitalino, al que viene de la capital, y también al provinciano, ¿no? Diferencias que hay en países como los nuestros, ¿no? Claro, porque en países de Europa, España, Italia, Alemania, esas diferencias no hay. Países como Perú, Bolivia, Ecuador, sí. Porque Chile, Argentina tampoco hay esas diferencias. Perú, Bolivia, Ecuador, sí, ¿no? Ahí se cholea, se menosprecia, se llama a alguien por donde vive, ¿no? De donde vive. Ah, tú vienes de Huánuco, huanuqueño, ¿no? Tú vienes de Tingo María, Tingalés, de Tumbes, de Arequipa, de Ica, ¿no? Acá en el Perú tenemos esa costumbre, esa tara. Es un problema educativo, un trastorno mental, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, no. Y en Europa menos, ¿ya? Acá señalamos, ¿no? Inclusive una palabra que he escuchado siempre, ¿no? Le escucho a cada rato, el bendito Shuko, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Para que tengas una idea, ¿no? Esa tara, ese complejo lo tenemos acá. La 4, ¿qué te dice? Esto se debe en gran medida a su deficiente educación. ¿De quién está hablando? ¿De la humanidad? No. ¿Te está hablando de quién? Te está hablando del inmigrante. 5. También puede darse el caso por la falta de oportunidades. Sigue hablando de el inmigrante. ¿Cuál se elimina? La 3, que te habla de la humanidad. Texto 8. William Stern nació en Berlín el 29 de abril de 1871 y vivió allí hasta los 25 años. 2. En el transcurso de su tercer semestre en la universidad comenzó a estudiar con Ebbinghaus. ¿Sí? Stern estudia en su tercer semestre en la universidad con Ebbinghaus. ¿Qué dice la 5? Stern recibió influencias, entre otros, de Ebbinghaus. Ya pues, la 5 está implícita en ¿cuál? En la número
2. Se va entonces la número 5. Adiósito. 9. Podemos distinguir varios tipos de publicidad. Acá me está dando una tipología, ¿sí o no? Ya. La 2. Toda empresa invierte grandes sumas en publicidad. Una forma de publicidad es la competitiva, dice, ¿no? A ver, la 1 me habló de tipos de publicidad. La 3 me habla de un tipo de publicidad que es la competitiva, que lo que busca es informar sobre los precios. La 4, otro tipo de publicidad, que es la persuasiva, y la que te busca diferenciar las características entre los productos. Pero la 2, ¿de qué me habla? No me habla de una tipología de publicidad. De lo que me está hablando la 2 es de lo que invierten las empresas en publicidad. Adiós 2. 10. En toda modalidad afectiva hay un ingrediente narcisista. ¿Qué es el narcisismo? Cuando uno se ama mucho a sí mismo. Eso significa que en todo amor hay una parte de pasión por uno mismo. La número 2 me está explicando la 1. Sí podría eliminar la 2, claro. Asumiendo que tú lo sepas, ¿no? Porque la 2 te va a explicar. Pero si tú sabes, ya no es necesario que te explique, ¿cierto? Pero yo ya sabía, ya, claro. Pero acá asume que tú lo sabes y por eso te explican. Veamos la 3. El amor de los padres es el renacimiento de su propio narcisismo. Un caso. 4. El narcisismo surge históricamente de una figura mitológica. Pero me está hablando de los usos, no de su origen. La 4 me habla de su origen. Se puede ir. De alguna forma todos nos vemos reflejados en la mujer que amamos. Ya está. ¿Cuál se va? La 4. ¿Por qué? Porque se está refiriendo al factor etimológico. Adiós. El texto 11, ¿de qué me habla? De los cetáceos. Pero me habla de sus características. En cambio, la número 2, ¿qué me dice? El origen, otra vez, la etimología, igual que en el texto 10. Adiós 2. El texto 2, el consultor presenta una propuesta. Todo es acerca de las funciones del consultor. O sea que si yo tuviera que ponerle un asunto, sería funciones del consultor. Ese sería el asunto en el texto 12. Pero la 3, ¿de quién te habla? La calidad académica del consultor debe conocer con mayor detalle el entorno empresarial. No me está hablando de sus funciones. Un antecedente que es distinto, pero no lo que lo hace. Adiós. Texto 13, me habla de la cerámica manual y la industrial. Dos tipos de cerámica. ¿De acuerdo? Pero la 5, ¿qué te dice? La 5 dice, la cerámica china constituye una expresión de arte en nuestros días. Ese es un ejemplo, ¿ya? Y los ejemplos se eliminan. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay dos vertientes. La cerámica manual, la artesanal, y la cerámica industrial, la que se eche masa. Esas son las dos vertientes. Ahí se dividen las 4 oraciones. Pero la 5 me está hablando de un caso específico que es la cerámica china. Adiós. El texto 14, ¿de qué me habla? De los métodos de pesca, ¿sí o no? ¿Y qué hace la número 4? La pesca con anzuelo se practica únicamente con fines deportivos y por diversión. Ya, cuando digo los métodos de pesca, va a derivar a si es fluvial o marítimo. Fluvial o marítimo. Y ahí lo condiciona. En cambio, la número 4 no te habla de eso. ¿Listo? Esta semana, te repito, entonces, no tenemos tareas. No, el 15 no te lo explico porque ahí está la respuesta, ¿no? No tenemos tareas, no tenemos trabajo. Esta semana, céntrate, por favor, en ciencias. RM, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, física, química, biología, anatomía. Ahí dale parejo, ¿ya? Ya terminamos prácticamente el bimestre. La próxima semana tenemos repaso, viene el examen bimestral. Entonces, no hay tareas. ¿Listo? Eso fue todo. Ya terminamos con las tareas. Adiósito.